Bueno, tenía nuestro cuaderno de historia. En la parte superior colocamos la fecha del día de hoy, 17 de abril del 2020. Esa va a ser la fecha que van a colocar en la parte superior de la hojita del cuaderno. Después de que hemos iniciado, después de que hemos colocado la fecha, vamos a colocar el título. Y el título que vamos a colocar en el día de hoy es el mismo nombre que tenía el video que ustedes debían haber observado. Entonces, ya por ahí algunos me dijeron cómo era que se llamaba ese video. Entonces, por acá, Matías Muñetón, ¿viste el video? Ya te estoy activando acá. ¿Viste el video, papá? No me apareció, pero sé que se llama La Nueva Granada. Muy bien, entonces ese es el título que vamos a colocar en nuestro cuaderno, La Nueva Granada. Vamos a hablar aspectos fundamentales y esenciales correspondientes a la Nueva Granada. Entonces, ese es el tema principal, La Nueva Granada, como título. Y debajo vamos a ir colocando unas ideas relacionadas con ese tema. Entonces, ustedes las van a enumerar como deseen enumerarlas, con letras, con números, con un signo, como quieran enumerar cada una de esas ideas que vamos destacando. Entonces, las van escribiendo ahí en su cuaderno debajo de ese título. La primera idea que ustedes van a colocar ahí es que la Nueva Granada corresponde, entonces le están escribiendo, la Nueva Granada corresponde a los años, la Nueva Granada corresponde a los años de 1831 hasta 1853. Eso es lo que corresponde a la Nueva Granada, ese periodo entre los años de 1831 hasta 1853. Ahora vamos a escribir ahí debajo otra idea que vamos a escribir debajo. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos explicando ese mapa conceptual. Entonces tenemos una primera parte que nos habla de la invasión napoleónica a España. ¿En qué consistió eso? Entonces escriben ahí, invasión napoleónica. Escriben ahí debajo, invasión napoleónica. Y vamos a ver de qué se trataba esto. ¿De qué trataba la invasión napoleónica? Según lo que ustedes escucharon en el video, creo, ¿alguien recuerda qué era la invasión napoleónica de lo que escucharon en el video? A ver, Germán levantó la mano. Vamos, a ver, Germán, te escuchamos. Cuando Napoleón invadió a Nueva Granada. Napoleón no invadió la Nueva Granada. Napoleón luchó contra España. No fue con la Nueva Granada, sino hacia España. La lucha fue hacia España. Él quería la libertad, de dejar ese yugo de los españoles. Entonces, por eso, él organizó unas guerras contra España. Eso fue lo que ocurrió. No fue contra la Nueva Granada, sino contra España. Entonces, la invasión napoleónica fueron guerras, escríbanlo, fueron guerras dirigidas, fueron guerras dirigidas por Napoleón. Entonces, fueron guerras dirigidas por Napoleón contra los españoles.
Ahora vamos a otro aspecto fundamental, el grito de independencia. Ustedes ya lo han analizado, lo han visto, entonces van a escribir ahí, grito de independencia de 1810. Ahí nos aparece en la diapositiva la fecha exacta. Grito de independencia el 20 de julio de 1810. Entonces, ese fue otro acontecimiento que se desarrolló durante la Nueva Granada. Entonces, colocamos nuevamente ayer, grito de independencia de 1810. ¿Quién dirigió ese grito de independencia? El señor Simón Bolívar. Entonces lo escribimos, grito de independencia el 20 de julio de 1810, dirigido por Simón Bolívar. Por favor, coloquen ese nombre con mayúsculas, ¿no? Todos los nombres propios, recuerden que los escribimos con mayúscula. Entonces, dirigido por Simón Bolívar. Vamos hasta ahí todos. Vamos a continuar con otro y nos vamos al otro cuadrito. Dice las ideas de la ilustración. Esas ideas de la ilustración fueron traídas desde España por don Antonio Nariño. Antonio Nariño trajo esas ideas desde España, también conocidas como el siglo de la luz. Esas ideas de la ilustración también fueron conocidas como el siglo de la luz. ¿Y qué era lo que pretendía con esas ideas? Cambiar la ideología de las personas, hacerle entender a las personas que todos teníamos los mismos derechos, que todos teníamos los mismos derechos. Por eso a él también le debemos los derechos del hombre. ¿Sí ve? Entonces, él se dio cuenta en esos viajes que hizo a España de que todos teníamos que ser tratados de la misma manera, que todos teníamos los mismos derechos y entonces trajo esas ideas llamadas la Ilustración y que también es conocido como el siglo de la luz. Entonces escriben ahí las ideas de la Ilustración, traídas desde España por Antonio Nariño. No hay necesidad de escribir el mapa conceptual, estamos sacando algunas ideas, por favor, no es copiar el mapa conceptual. Entonces, son ideas nada más que vamos a sacar de ahí. Por eso yo les estoy dictando. Entonces, las ideas de la Ilustración fueron traídas desde España por Antonio Nariño y el objetivo era cambiar las ideas de la gente, cambiar las ideas de la gente. Entender que todos tenemos derechos. Entender que todos tenemos los mismos derechos. Era conocido como el siglo de la luz. Vamos a pasar en esa parte de el mapa conceptual, vamos a pasar y en ese periodo de la Nueva Granada existieron dos formas de gobierno. Entonces vamos a hablar de la primera y es el centralismo o centralistas. Esa primera forma de gobierno vamos a hablar. Entonces ustedes escriben ahí, formas de gobierno de la Nueva Granada. Entonces, primera forma de gobierno que se presentó durante la Nueva Granada fue el centralismo. Entonces lo colocan ahí
y vamos a definir de qué se trata esa forma de gobierno. La vamos a comparar con nuestros hogares, con nuestras casitas. Vamos a comparar esa forma de gobierno. En la Nueva Granada, cuando se presentó esa forma de gobierno centralista, única y exclusivamente quien daba las órdenes, quien imponía las leyes, era el gobierno. Por eso era centralista. Era únicamente el gobierno quien imponía reglas, normas, decretos y leyes. Si lo comparamos con nuestros hogares, ¿quiénes son los que lo imponen o nos dan las reglas que debemos seguir? Pues nuestros papás. Entonces ahí está el gobierno centralista, cuando mamá y papá son los que nos dan las normas que debemos cumplir. Entonces, ¿qué van a escribir ahí enseguida de gobierno centralista? Era únicamente el gobierno, era únicamente el gobierno, escriban eso, quien imponía las leyes. Era únicamente el gobierno quien imponía las leyes. Nadie más podía opinar al respecto. Por eso se llamaba un gobierno centralista. Que si lo comparamos con nuestros papás, ellos son los que nos colocan las normas, cómo debemos estar, qué debemos hacer, qué se nos permite, qué no se nos permite. Entonces, ellos son los que definen las leyes y las normas en nuestros hogares. En la Nueva Granada, en nuestro país, la Nueva Granada, ¿quiénes eran? Únicamente los del gobierno. Entonces, ese era el centralista y su centro de trabajo estaba ubicado en Cundinamarca. El centralismo, el centro de trabajo era Cundinamarca, estaba ubicado ese gobierno centralista en Cundinamarca y estaba también estaba dirigido por don Antonio Nariño, era quien dirigía esa parte del gobierno centralista de la Nueva Granada. Entonces, por favor, hasta ahí vamos redondeando la idea. Vuelvo a repetir, centralismo consistía en que el gobierno era quien daba las órdenes, únicamente el gobierno daba las órdenes. Se ubicaba ese centralismo en Cundinamarca, y era dirigido por don Antonio Nariño. Hasta ahí va la idea relacionada con el centralismo. Bien, entonces continuamos. Ya hablamos de ese gobierno centralista. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, gobierno federalista. Entonces, en el cuadernito ya van a escribir gobierno federalista, segunda forma de gobierno de la Nueva Granada. Entonces, escriben ahí gobierno federalista. Tomás, muéstrame tu cuaderno, por favor. Tomás Merchán, que te estoy viendo ahí. Muéstranos tus apuntes a la cámara. Gracias. A ver. Eso, muy bien, gracias. Bien, continuamos. A ver, Gabriela Pinilla, muéstrame tus apuntes. Muéstrame tus apuntes ahí. Muy bien, gracias. Muy amable. Vamos a continuar con el gobierno federalista. El gobierno federalista, para poder hacer las leyes,
le pedía opinión a la iglesia y al pueblo en general. Entonces, ¿en qué consistía el gobierno federalista? Era el gobierno que se encargaba de dirigir leyes, pero con la participación se encargaba de organizar o de dirigir leyes, pero con la participación de la iglesia, con la participación de la iglesia y de otros organismos. Esos otros organismos eran otras entidades que se encontraban dentro del gobierno. Entonces, con la participación de él, de la iglesia, participaba la iglesia y participaban otros organismos de las comunidades en general. Entonces, como lo estamos comparando con la familia, entonces, ¿cuándo hay un gobierno federalista en nuestra familia? Cuando papá, cuando mamá se reúne con los hijos para tomar algunas decisiones de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, adquirir algo para la casa, de pronto la salida a un paseo, entonces van a determinar normas y leyes, o de pronto cuando están organizando las actividades de la semana, entonces se reúnen con los hijos y dicen, bueno, los hijos van a decir, yo colaboro con estas actividades, el otro dice, no, yo hago estos oficios y llegan a un consenso. Entonces ahí venían los acuerdos como lo hacían en el gobierno federalista. Entonces había participación no solamente del gobierno, sino de otras entidades, de otros organismos. Entonces, en nuestra casa a veces hay cosas que no solamente la deciden los papás, sino también hay participación de los hijos y ellos también van a participar. Ese gobierno federalista, para completar la idea, estaba dirigido por Camilo Torres. El gobierno federalista estaba dirigido por el señor Camilo Torres. Recuerden escribir los nombres con mayúscula. Camilo Torres. Y se ubicaba en Tunja. Estaba ubicado en Tunja. Entonces, démonos cuenta que ya tenemos varios personajes que han sobresalido durante la Nueva Granada. Los recordamos, no hay necesidad de que los escriban, los recordamos. Está Simón Bolívar, está Antonio Nariño y está don Camilo Torres. Entonces, démonos cuenta que ya tenemos algunos personajes que eran fundamentales y que fueron líderes durante la Nueva Granada. Vamos a hablar de otros militares líderes, otros militares líderes. Tenemos al señor Francisco de Paula Santander. Entonces, dentro de los militares líderes que existieron en la Nueva Granada, tenemos, ya lo habíamos mencionado, a don Simón Bolívar, a don Francisco de Paula Santander, a don Antonio Nariño y a don Camilo Torres. Entonces, son los líderes militares que existieron en la Nueva Granada. Entonces, líderes militares que existieron en la Nueva Granada, tenemos a Simón Bolívar, pueden escribirlos ahí para que no se les olvide. Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, don Antonio Nariño y don Camilo Torres. Entonces fueron líderes en esa
campaña, líderes en ese periodo de la Nueva Granada. Entonces, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño y Camilo Torres. Esos 4 personajes fueron muy importantes durante esa época de la Nueva Granada, periodo comprendido entre 1831 y 1853. Entonces también jugó papel muy importante lo que fue la iglesia durante ese periodo. Ahora les voy a compartir otra diapositiva. Muy bien, no vamos a copiar la diapositiva, solamente la vamos a analizar, la vamos a detallar. Es el mapa correspondiente a la Nueva Granada. Si lo podemos mirar, podemos compararlo con el mapa actual de Colombia. Vamos a darnos cuenta que este mapa de la Nueva Granada, esta Nueva Granada, démonos cuenta que no tenía ese mapa una forma estructurada clara, ¿no es cierto? Sino que tenía una forma completamente diferente. Entonces, ahí nos damos cuenta que su forma no era muy definida. También nos damos cuenta que su división en esa época no se llamaban departamentos, sino que se llamaban provincias. Entonces van a escribir ahí en su cuaderno que la Nueva Granada estaba conformada por 19 provincias. 19 provincias. Esas provincias, algunas eran más grandes, otras eran más pequeñas. ¿Por qué se llamaban provincias? Porque no eran igual en su tamaño a los departamentos. Eran más pequeños que los departamentos. Ahora, vamos a mirar, así como en la actualidad nuestro país tiene una capital, ¿qué pasa? De la misma manera, la Nueva Granada tenía una capital. Entonces, la Nueva Granada estaba conformada por 19 provincias y tenía una capital. Resulta que la capital de la Nueva Granada, su capital era Bogotá, la número 14 ahí que ya la resalté un poquito en el mapa y acá también resalté el nombre con el número 14. Entonces, la Nueva Granada tenía como capital la ciudad de Bogotá. Des en cuenta que en la actualidad también tenemos la capital como es Bogotá. En esa época, Bogotá también era la capital de la Nueva Granada. ¿Por qué se consideraba la capital? Porque era la parte más central del territorio. Por esa razón fue que se dio como capital a Bogotá. Entonces, colocaron en su cuaderno, la Nueva Granada estaba conformada por 19 provincias. Ahora debajo escriben, la capital era Bogotá. Vamos a realizar una actividad en la que van a observar la imagen con los dos mapas. Tenemos un mapa 1. Ese mapa 1 corresponde a Colombia actual. Tenemos acá el mapa 1, que es este mapita relacionado con el país actual, división política del país actual. Y tenemos un mapa 2,
Ese mapa de la segunda parte de la imagen corresponde ¿a qué? A la Nueva Granada. Corresponde al mapa de la Nueva Granada. En la parte inferior dice cuadro comparativo, ¿no es cierto? Ahí nos dice cuadro comparativo. Entonces vamos a escribir en el cuaderno actividad cuadro comparativo. Escriban ahí actividad cuadro comparativo. ¿Qué vamos a hacer con ese cuadro comparativo? Vamos a buscar diferencias y semejanzas entre la Colombia actual y la de la Nueva Granada. Vamos a mirar el mapa y vamos a mirar en qué cosas, cuando yo hablo de semejanzas, estoy diciendo las cosas que son iguales, en las cosas que se parecen. Y cuando hablamos de diferencias, estoy hablando de las cosas que son distintas. ¿Entre quién? Entre Colombia actual, entre el mapa de Colombia actual y el de la Nueva Granada. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer ahí en su cuadernito. Van a hacer, no hay necesidad de hacer los mapas, simplemente van a hacer el cuadro. Entonces, dibujen el cuadro en su cuaderno. Pueden tomar el cuaderno de forma horizontal. Hacen un cuadro. En ese cuadro van a realizar la parte superior, le van a colocar una partecita donde ustedes van a escribir semejanzas y en la otra parte lo dividen por la mitad y van a escribir diferencias. Entonces, mire, acá en la parte inferior de la diapositiva está más o menos el ejemplo de cómo deben realizar el cuadro. Entonces, ustedes van a escribir ahí como mínimo 5 diferencias, como mínimo. Esa es la actividad que están realizando. Están haciendo el cuadro y están escribiendo semejanzas y diferencias. Por favor, ¿entre qué? Entre esos dos mapas. Ya me imagino que saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a copiar 2 preguntitas que van a quedar como tarea. Y luego retomo la imagen para que observen el cuadro. Entonces, vamos a ver. Vamos a observar acá 2 preguntas que aparecen ahí. Las van a copiar para que las solucionen como tarea. Estas 2 preguntas, dejen el espacio para que después terminen el cuadro. Y vamos a copiar las 2 preguntas para que en caso tal de que ya la plataforma nos vuelva a decir que se nos acabó el tiempo, entonces ya han alcanzado a copiar esas 2 preguntas. La primera pregunta dice, la capital de la República de la Nueva Granada se llamó. Ustedes deben escribir cómo se llamó la capital de la Nueva Granada y por qué fue la capital. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo se llama la capital de la Nueva Granada y por qué fue esa la capital? A continuación, en la segunda pregunta, ¿qué dice? Dice, ¿qué clase de gobiernos se dio en la Nueva Granada? Recuerden que nosotros hablamos de 2 clases de gobierno. 2 clases de gobierno. Entonces, escriben cuáles fueron esas 2 clases de gobierno. ¿Entendido? Eso. ¿En qué consistió? Una idea muy sencilla. ¿Qué consistió cada clase de gobierno? Y recuerde que lo comparamos con nuestras familias. Entonces, esas son las 2 preguntitas que van a quedar como
como tarea. Entonces, de esa manera, dejamos ya la tareita. Se les recomienda, por favor, terminar el cuadro comparativo. Si quiere, les vuelvo a la imagen de los mapas del cuadro comparativo y les recuerdo, por favor, repasar lo visto porque la próxima clase hay evaluación. La próxima clase tenemos evaluación.